Hola, sexigenarias. Y sexigenarios. Hace unos días nos invitaron a un podcast. Sí, parece increíble, pero las invitadas en ese caso éramos nosotras. La anfitriona ha sido Delia Sanz en su podcast Bendita Madurez. Bueno, bendita. Es nuestro primer podcast. Sí, no sé qué tal salió. Pues no sé, pero os lo ponemos y vosotros juzgáis. Y cuando termine lo comentamos. Eso. Ha venido bien, ¿no? Un revolconcillo de esos de una noche. Sí. Porque además te despejaría, Sí. seguro. Sí, y al día siguiente tienes una sonrisa en la cara. El pene es un clítoris desarrollado. Se salió de su sitio y aquello siguió. Y creció. Bueno, a unos más que otros. Bienvenidos a Bendita Madurez. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro maravilloso podcast de Bendita Madurez, donde hoy vamos a presentar a dos mujeres entrañables, donde han decidido que la edad de los 60 y más no es para quedarse quietas, sino para liarla. Bienvenidas, Sonsoles, Marijose, qué placer teneros aquí. Gracias a ti por invitarnos. Sí, es un placer estar aquí para nosotras. Pues para mí más, porque tenemos que entender que la edad de los 60 no se acaba nada, sino que empieza una etapa maravillosa. Exacto, así es. No acaba nada, empieza todo. ¿Y tú piensas lo mismo? Sí, es verdad. Bueno, yo creo que sí que acaban cosas, pero precisamente porque acaban esas es cuando tienes la oportunidad de que empiecen las nuevas. Porque lo que yo creo que caracteriza esta década es la libertad. Y la libertad la tienes porque ya no tienes un jefe mirándote constantemente y vigilando lo que haces y lo que no haces. Normalmente ya no tienes hijos o están de salida porque han volado y están viviendo su vida. Así que sí, todo eso acaba y es verdad. Y cuando estás viviendo ese final da un poco de vértigo porque parece como que es el final y que habrá después. Parece como que te asomas a un precipicio. Como que de repente nos hacemos viejos. No Es lo que tanto. la gente puede llegar a pensar, es decir, llegamos a los 60, jubilación o prejubilación y que nos hacemos viejos. Pero está claro que los 60 de ahora no tienen nada que ver con los de... Eso es verdad. ¿No? Nada yo que creo ver. que en ese hemos mejorado bastante, Sí, solo por la calidad de vida. Pero yo creo que lo que da vértigo es ese cambio, porque llevas toda la vida trabajando, toda la vida cuidando niños, toda la vida intentando que tu matrimonio funcione o no. Qué estrés, ¿no? Qué estrés. Donde nunca tienes tiempo para ti, para nada. Y de repente da mucho vértigo el cambio tan radical de ya no tengo trabajo, ya no tengo hijos, ahora el tiempo es mío, ¿qué voy a hacer con él? Entonces yo creo que es el momento ideal para reinventarse y para empezar una nueva vida maravillosa. Sí, porque te ves feliz. Sí. Venimos de dos personas que tenían unos trabajos muy estables, en los que erais personas importantes en compañías, prejubilada en banca, tú en dirección de marketing. Sí. Y decidisteis, cuando os jubilasteis, porque además sois amigas de ¿cuántos años? De toda la vida. Pues nos conocimos el primer día cuando empezamos la universidad, que estudiábamos periodismo, pues ese primer día nos sentamos juntas y ya no nos Y ya no separamos. separasteis nunca más. Y de hecho estudiamos toda la carrera juntas por la noche a base de Coca-Colas, que mi padre decía, lo siguiente que va a ser guapa, anfetaminas. Y Red Bull, que yo no creo existía. que salvo el primer parcial de primero, que no lo estudiamos juntas, todos los hemos estudiado juntas. Luego nos matriculamos en Derecho también juntas, porque somos pilimili, y primero y segundo también lo estudiamos juntas. Luego ya tú lo dejaste. Sí, yo lo dejé cuando estuve en reposo con el embarazo de la primera, y ahí ya fue imposible. Tampoco es que había la tecnología y las posibilidades de ahora, con lo cual estar en la cama limitaba mucho. Y ahí yo lo dejé. Y yo seguí tercero y cuarto, también lo dejé hace como 30 años, y este año ya jubilada he vuelto a hacer quinto. Que lejos de pensar que en un año me lo quitaba, pues no. O sea, me quedaban 7 asignaturas y ahora solo tengo 23. Me encanta Bolonia. Estoy feliz con Bolonia. Plan Bolonia. Pero me lo estoy pasando pipa. Voy con los de 18. El primer día de clase se ponían todos muy tiesos cuando yo entraba pensando que era la profesora, hasta que me sentaba a su lado y era como, ¿y esta qué hace aquí? Porque soy más mayor que los profesores. ¿Y cuando tienes que hacer trabajos de grupo? Bueno, he ¿cómo te encontrado lo varios tomas? de 50 y entonces me pegaba a ellos. Qué bueno. Bueno, partamos que habéis montado a nivel redes sociales para que luego digan que las personas que ya tenemos una edad
o que seguimos redes sociales no están a nuestro alcance. Al revés, habéis montado TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, ahí dándolo Facebook. todo, y habéis montado Sexygenarias. 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 Cuéntanos qué es eso. Pues mira, cuenta tú la historia. Pues mira, Sexygenarias es un proyecto que nació precisamente hablando de esto que comentábamos, del vértigo que da esta época de cambios. Y entonces un día estábamos, en concreto estábamos en el Teatro Real mientras esperábamos que empezara la función, y entonces Sonsoles me habló de su idea de crear un blog, porque entonces ni siquiera sabíamos que existían los podcasts, estamos hablando de hace unos 7 años o así, y entonces un blog que se llamara Sexygenarias, donde hablar de la vida desde el punto de vista de una mujer de nuestra edad, en la que precisamente las cosas que se acaban, pero las que empiezan son maravillosas. Y entonces me pareció tan bueno el título, pero bueno, ahí quedó la cosa y no avanzó más. Y yo trabajaba además, con lo cual tampoco me podía dedicar. Y entonces llegó un momento en que a Sonsoles le diagnosticaron un cáncer. Total, que lo que en principio preveíamos que iba a ser un parón de 3 meses, entonces la propuse. ¿Te acuerdas de tu idea del blog de Sexygenarias? Yo para entonces era una súper aficionada a los podcasts. Desde que los descubrí voy por la vida escuchando podcasts constantemente. Entonces dije, ¿por qué no hacemos tu idea de blog, pero en un podcast? Estos 3 meses que estás de baja y luego vamos viendo. Y entonces, pues, con esa idea se mete en el quirófano. Y cuenta tú lo que pasa ahí. Bueno, es que fue muy gracioso. Yo soy bastante descerebrada, en el sentido de que no anticipo nada el dolor. Entonces a mí me dijeron que tenía un cáncer y me podían haber dicho que tenía una gripe. Y entonces en principio me dijeron que era bastante benigno y que seguramente no habría viajado, pero que tenían que quitarme unos ganglios para ver efectivamente si había viajado o no. La cosa es que me operan. Me despierto de la anestesia como a las 5 de la tarde y me dicen que ha viajado y que me tienen que dar quimio, radio, tutú, y que esto ya no es tan fácil como yo pensaba, que no iban a ser los 3 meses que en un principio habíamos planificado, que me podía ir por lo menos a un año, ¿no? Total, que esa noche no pegó ojo. Bueno, todo el mundo a mi alrededor lloraba y me consolaba. Ay, pobre Sonso, no te preocupes, que esto va a salir bien, que vamos a estar a tu lado y tal. Y yo esa noche no pego ojo, pero no por nada, sino porque me pasó toda la noche pensando en una serie de televisión que se llamara Sexygenarias. Y una comedia. Y todo lo que le pasaba a estas 3 amigas que estaban a punto de cumplir los 60, una tenía 58 y 2 59, y lo que les iba pasando en la vida, pues que se le iban los niños, que de repente aparecía uno con un novio en vez de con una novia, cosas así, ¿no? Pero todo como desde el humor y todo como muy simpático. Y entonces me llama María José por la mañana al día siguiente y a punto de la lágrima. María José no es muy llorona, pero estaba de verdad súper, ¿no? Pobrecita Sonso, no te preocupes, que esto no va a ser nada, yo voy a estar a tu lado y tal. No habrás dormido nada. Digo, no he pegado ojo. Y me dice, no me extraña, claro. Y le digo, no, porque me he inventado una serie. Digo, tráete el ordenador, que yo no puedo con la cicatriz. Digo, y nos pasamos todo el verano escribiendo como locas. Mi hijo el mayor estudió guión y entonces por las noches le enseñábamos lo que habíamos escrito y él nos lo corregía. Entonces la frase de ese verano era, mamá, aquí falta conflicto. Porque todo lo que contábamos era como, mamá, eso se rueda en 10 minutos, me faltan otros 20. Pero si les ha pasado de todo, más conflicto. Y nos lo pasamos genial. Bueno, y yo diría que la creación de esa serie a mí me salvó, porque mi pareja había muerto hace poco y estaba no perdida. Lo siguiente, tenía ni idea, porque todos los planes que había hecho eran con él. Y entonces... Aparte, tu pareja también murió de cáncer. Sí. Y encontrarte una de tus mejores amigas con cáncer te debió de dar un susto, sí. O sea, y una angustia terrible. Sí, la verdad que es que el mundo cáncer es un mundo duro. Pero también te digo una cosa, las cosas han cambiado. Mi experiencia con mi pareja había sido muy dura, pero no es lo mismo. Aquí lo importante es, por ejemplo, en su caso, una cosa cogida a tiempo es que no tiene color. O sea, bueno, y yo estoy también con la opinión de cogerlo a tiempo y de cómo te lo tomes. Esta forma que en tu caso, cómo has llevado ese cáncer
Pero es que soy muy descerebrada, de verdad que no tengo ningún Bueno, mérito. yo no llamaría descerebrada, llamaría a una persona que es coherente. Fíjate, tengo esto, voy a por ello y además me lo voy a tomar de la mejor manera posible, porque es una manera de ayudar al cuerpo y al alma a entender que no se vive con miedo. Entonces, para mí es una ley de vida lo que tú has hecho, me parece De verdad que no tengo increíble. mérito, en serio, ninguno. Bien. Es que yo no anticipo el dolor, nunca. Entonces, Solo hay que verte, ¿para ¿cómo qué estás? ¿para qué me iba a preocupar? Pues si tiene que pasar algo malo, pues pasará, ¿sabes? O sea, Qué bonito. No, en eso soy bastante positiva y optimista, pero de verdad que no me cuesta, o sea, es que es mi natural. ¿Llegaste a encontrarte con hablar contigo misma y el tener esa conexión para el no preocupar? No, lo que tuve fue una introspección muy grande con respecto a la muerte. O sea, ¿qué pasa si yo ahora me muero? Entonces me preocupaba mi hijo el pequeño, que en ese momento tenía 17 y que todavía me parecía muy tierno para perder Asumir. una madre. Los mayores no me preocupaban tanto, porque además se llevan bastante y ya están hechos. Y entonces, bueno, pues iba a ser un palo, obviamente, porque siempre perder a un padre o una madre Siempre nos preocupamos de lo mismo, ¿verdad? De que nos podamos morir y qué pasa con nuestros hijos. Sí, pero pensé, he tenido una vida maravillosa, no me puedo quejar de nada, que me gustaría seguirla, sí, pero tampoco pasa nada porque se me acabe. ¿Sabes? Entonces no me lo tomé mal, no me lo tomé como una angustia. Y luego también es verdad que efectivamente a mí me lo cogieron muy a tiempo, nada que ver con la historia de Dino, que además era de pulmón y cogido muy tarde y en fin, fue un año muy duro. El mío no lo fue, de hecho yo recuerdo, coincidió con la pandemia hace 5 años y yo lo recuerdo como de los mejores momentos de mi vida familiar, ¿no? Lo que me cuidaron mis hijos, lo que me quisieron, lo que me sentí terriblemente cuidada, amada, querida. ¡Qué bonito! Sí. Y ahí salió Sexagenarias. Y ahí salió Sexagenarias. Pues ahí es donde arrancamos directamente con el podcast, porque quiero que nos expliquéis qué significa el tema sexy, Sí. el tema sexual, cómo se vive a partir de los 60 y con qué desparpajo utilizáis estas técnicas que hacéis en YouTube y en Instagram, que a mí me han dejado eso, que te partes de risa. Y nos interesa muchísimo saber cómo lo vivimos. Pues bueno, Sexigenarias, el podcast de Sexigenarias no tiene solo la parte sexual, pero es un tema al que, por supuesto, no solamente nos reunimos, sino que hablamos de manera natural, porque es una de las cosas que la gente desde fuera piensa que se acaban. Y es no. de las ¿Se que transforma? Sí, pero no se acaba. Vale. Incluso mejora. Mejora. ¿En qué mejora? Pues, por ejemplo, en tu actitud, en tus miedos. Nos hemos pasado media vida temiendo quedarte embarazada, por ejemplo. ¿Es verdad o no? Es verdad, ya es complicado. Estas edades es complicado. Yo me he pasado toda la vida o con la píldora o con el DIU o con... ¿no? Ajá. Y para una vez que me lo quité me quedé preñada, o sea que... Luego la otra mitad es como cumpliré, no cumpliré las expectativas del otro, ¿sabes? Hombre, no es que seamos las más expertas. No, la verdad que no. Porque ninguna de las dos tenemos pareja, con lo cual, como para dar clases de nada. Ni hemos tenido muchas parejas tampoco. O sea que Sí, realmente... un poco ñoñas. Eso no significa que no aparezca, ¿eh? Ah, no, totalmente. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que mejora en el sentido de que lo aprecias, lo valoras. Yo una vez, esto siempre lo cuento, uno de mis hijos, no voy a decir cuál, en una semana se había fundido una caja de preservativos y lo encontró la chica y entonces me dijo, mire señora, esto estaba el lunes entero y hoy, que estamos a jueves, está en la basura y era de 12. Y dije, Jolín con la chica, ¿no? ¿Cómo controla? sí, pero y sobre todo lunes, martes, miércoles, jueves, 12, pues este niño... Y entonces me acuerdo que le senté y le dije, vamos a ver, que a mí me parece fenomenal, ¿sabes?, que tú tengas relaciones, pero uno, la madre de tu novio me va a colgar de un pino. Y dos, ¿qué tal si nos lo tomamos un poquito más de calma? Porque no se trata de mucha cantidad, sino de mucha calidad. Bueno, depende de las edades. Claro. A esa edad Estamos era cantidad. claro. Y yo creo que una de las cosas que hace mejor el sexo y en realidad casi todas las cosas que tengan que ver con la sensualidad y con las sensaciones
es que te conoces mucho mejor. Y no solamente te conoces más, sino que te aceptas más, te quieres más. O sea, yo le diría a toda la gente O que pasas joven, más de todo. sí, bueno, no, Porque no sé si os pasa, pero con la madurez llega un momento que dices, mira, lo que para mí era tan importante era me la repampinfla. Es que perdemos bendita el madurez. filtro. Total. Bendita total. madurez, total. Perdemos Bueno, el filtro. y esto de que podemos tener una nueva pareja, ¿cómo hacemos para ligar? Yo es que soy muy torpe. Eres Pero muy torpe. torpe, muy torpe, muy torpe. Es que no ligué a los 20. Yo me eché un novio con 16 de la pandilla. Entonces, como no estuve con la copa en el bareto de turno, ¿no? De, hola, chaval, ¿cómo estás? Pues es que ahora no sé hacerlo. Entonces, no. Yo siempre he dicho que si encuentro pareja será en Carrefour a las 9 de la noche haciendo la compra. ¿No? Y no te has ¿puede usted planteado el bajar, tema ¿me de puede oye, que hay usted un montón, bajar aquel que hay- bote? escucha que hay un montón de plataformas ahora, ¿no te apetece? Pues mira, una vez me apuntó mi hermana a una, qué graciosa. Me acababa de separar y entonces mi hermana, tiene 10 años menos que yo y es muy lanzada, me apuntó a una de estas. Y me puso una foto súper graciosa que estaba yo como totalmente, ¿te imaginas? En Pitoná. Sí. Y le digo, ¿pero cómo has cogido esa foto? Por favor, si es para esconderla. Me dice, no, ya verás el éxito. Efectivamente, a la El mañana éxito fue siguiente total. tenía 84 mensajes, ¿no? Pero el primero que leí era hola, me llamo no sé qué, soy ingeniero con H. Y dije, bórrame, que en este sitio no puedo estar. Yo no puedo estar con un ingeniero que lo ponga con H. Y me borró, con lo cual no he vuelto. Pero Pues oye, habría, puedes meterte. vete tú a saber. Dile a tu hermana que te habla otra plataforma, que es divertidísimo. No digo por mí, ¿eh? Lo digo porque conozco Cuenta, gente... cuenta. No, es que no te puedo contar porque no no. está en una. Yo conocí a mi marido por internet Anda, hace 19 años. pues ya tienes más experiencia que nosotras. Pero escucha que yo no lo había hecho en mi vida. Era un chat que se llamaba Terra. Fíjate que ya ni existe. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? O sea, me acuerdo de Terra. Pues sí, Oye, ¿no? Sí, la de Telefónica. sí. Y ahí fue. De una manera más absurda. Él es de Donosti, yo estaba aquí y vino a conocerme y, ¿Voy a probar? y aquí vivimos. María José tampoco busca. No, yo no busco, no porque tenga, porque esto, sino porque estoy como en otro momento de mi vida. He sido siempre he tenido pareja, solamente he tenido 2 parejas, pero han sido... Siempre en pareja. Siempre- Y ahora estás contigo misma, Y ¿no? entonces, efectivamente, quiero vivir esta etapa de otra manera. También es verdad que a mí me da la sensación de que no hay tanta gente interesante por ahí Sí, que me apetezca el patio está conocer. malo, ¿El patio ¿eh? está mal? El patio está malo. Yo creo que sí, que no hay tanta... Y prefiero, no sé, dedicar esta etapa de la vida a otras cosas. Por ejemplo, para mí ha sido un súper descubrimiento el mundo de los nietos. Yo he nacido para ser abuela, me encanta. Es que me gusta más ser abuela que Pues ser eso, madre. eso sí que lo dice mucha gente, ¿eh? Sí, Oh, yo también. A mí no me gustaban los niños ni los míos. Y a mí tampoco. Y estoy totalmente enganchada a mis nietos. ¿En serio? Es una etapa buenísima. Claro que cada vez que digo que he nacido para ser abuela, mi hija me dice, pues ya me dirás cuándo, porque llevo 4 días intentando llevarte a los niños y no estás nunca en casa. Digo, bueno, es verdad. Esa es una de las ventajas de los nietos, que no son una obligación, Ajá. que no te atan, Ajá. que no tienes esa responsabilidad. Bueno, Entonces, algunas claro, abuelas, porque hay otras abuelas que están bueno, ahí de hecho hay muchas, mañana, tarde y noche. muchas abuelas, pero yo no querría ser una de esas abuelas. Yo tampoco. Es que somos abuelas de otra manera. Sí, sí, sí. No, bueno, benditas abuelas, que no sé qué haría un montón de gente joven. O sea, los hijos siguen naciendo porque hay abuelas detrás cubriendo a sus Bueno, padres. y yo he porque si llegado a no- donde he llegado y siempre lo he dicho gracias a mi madre. Y solo espero poderle devolver a mis hijos la mitad de lo que mi madre me dio. Es decir, yo a las 12 de la mañana me llamaban del cole que el niño tenía fiebre y yo a quien llamaba era mi madre. Mamá, ¿puedes ir a por el niño al cole que tiene fiebre? Porque estaba Pero fatal tú visto currabas. en la empresa. No, y tú estabas y estaba currando. fatal Ha visto. cambiado mucho que la vida sí, de lo gracias que a hablábamos Dios. antes, ¿no? Del tema del trabajo. Gracias a Dios. Sí, claro. Han mejorado algunas cosas y Estábamos otras yo creo que se han estancado. estigmatizadas. Pero Era como, esta está todo el día yendo a por los niños. Macho, tiene claro, se fiebre, ponen ¿qué hago? enfermos. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo tenía madre. Entonces... ¿Qué mitos destruiríais de lo que conocéis de nuestra vida, como tú decías antes, de matrimonio, de tu vida de los 30, 40 a los 60 de ahora? Qué buena Os pregunta. he pillado, ¿eh? Sí, sí. No, es que es una pregunta con mucho, o sea, que da para mucho juego. Pues mira, yo creo
que no puedo generalizar, no sé cómo es la vida de los demás, pero mi vida de los 30 o así era una vida, yo creo que más superficial, como una postal en la que ibas poniendo cosas que eran bonitas y que tenían su valor, y eran los niños, la casa buena, el coche bueno, una carrera profesional a la que le hemos dedicado una cantidad de tiempo ingente, en la que parecía que si tú ibas como completando todas esas cosas, tenías al final una postal preciosa en la que ibas a ser feliz. Entonces, ¿qué destruirías? ¿Qué mito destruirías ahí? Pues que la felicidad está en eso. La felicidad no está en llegar más lejos en tu carrera o en tener una pareja mejor o en tener unos hijos. No, es que la felicidad nunca estuvo, a pesar de que nosotros tardamos en darnos cuenta, en todo eso, sino en cómo lo vives tú, en estar más presente. Yo parecía como que iba corriendo a todos los lados y me faltaba algo que ahora tengo y que tiene que ver con esa sensualidad y con eso que es el estar más presente en las cosas. Yo en la pareja de toda la vida. Destruirías siempre nos han educado a que te casas para toda la vida. Y no es cierto. No solo no es cierto porque cambiamos. Porque cambiamos, porque evolucionamos y tal, sino porque esto quedó en la Biblia de cuando nos moríamos con 33, pero ahora que te mueres con 93... es muy Qué pereza, difícil, ¿no? Aguantar. Es muy difícil. Bueno, hay parejas maravillosas y yo las conozco, ¿eh? Y ojalá, o sea, me refiero que me parecen unos privilegiados, pero es difícil que la misma persona de la que te enamoraste a los 25, a los 75 o a los 60, me da igual, venga, pónmelo antes, siga siendo la persona que tú quieres a tu lado. Por eso hay tantas separaciones a partir de los 50 y los 60, ¿no? Porque han pasado demasiado juntos. Yo creo que muchas veces es porque no evolucionamos de la misma forma. También. Porque tú puedes querer mucho a una persona, ¿eh? Yo puedo querer muchísimo a una persona y de repente notar que esa persona ya no forma parte de mi forma de pensar, de cómo yo he evolucionado y él ha evolucionado de otra forma, ¿no? Entonces, y eso te lo da la madurez también. Sí, ese mito yo me lo cargaba, el de para toda la vida. Bueno, hasta que nos vaya bien. Hasta que la vida os aguante. Sí. Sería yo, sin embargo, sí que me gustaría tener pareja. Me parece que aunque vivo muy feliz sola, bueno, todavía sola no estoy porque el pequeño todavía vive en casa, el pequeño que tiene 22 años, casi 23, y le veo nada porque o está de farra o está estudiando o está durmiendo, con lo cual no comparto mucho con él, pero bueno, todavía vivo con alguien en casa, pero sí creo que hace frío sola. Sí. Entonces, ¿te da miedo llegar a la vejez? Nada. En un sentimiento de soledad. Nada. Vivo muy bien sola, pero reconozco que la pareja también está bien. Eso sí, soy partidaria del living apart together. Tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Y el cepillo de dientes en la tuya. Exacto. Y cuando nos queramos fiesta juntos. Claro. ¿Cómo se vive? Vamos a ver, ¿cómo se vive esa fiesta que tú estás hablando ahora mismo? Porque está claro que a nivel sexual las cosas cambian. ¿Vale? Sí, pero sigue habiendo sexo. Sí, pero además, se vive de otra manera. O por lo menos es lo que nos han dicho los profesionales. Se vive de otra manera o se refleja de otra manera completamente diferente. Quizá más sensual. ¿Se siguen notando mariposas? ¿Se sigue...? Sí, yo creo que sí. ¿Te puedes volver a enamorar? Sí, convencidísima. Yo creo que si te enamoras... las mariposas existen, la pasión. Seguro que la pasión, o sea, todo eso. Lo que yo veo difícil es enamorarse, o sea, el hecho en sí. Una vez que suceda, como si tuvieras 15, no creo que sea muy distinto. Esas sensaciones y esas mariposas son parecidísimas a la de los 15. Porque yo he tenido 2 enamoramientos con 30 años de diferencia y se parecían mucho. Sin embargo, lo que ahora a mí me parece más difícil es encontrar a una pareja que cumpla. Es que nos hemos vuelto más exigentes. Efectivamente, yo lo veo en nuestro grupo de amigas que hacemos visitas culturales todos los miércoles y luego nos tomamos algo y tenemos unas conversaciones muy divertidas. En general, lo que yo veo, no solamente nosotras dos, sino en más gente, es que nosotras ya no estamos dispuestas a soportar todo. Efectivamente, es como que nos ponemos en un libro lo que sí y lo que no. Y si lo que no pesa, a otra cosa mariposa. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pasar ciertas cosas.
Nos En otros hemos momentos vuelto de nuestras vidas exigentes. habíamos dicho, bueno, no pasa nada. Efectivamente. Venga, hombre, sí, claro, en el fondo todos tenemos fallos, pero en este tipo de etapa, dice, mira, por esto sí que ya no. Exacto. Y por eso te evitas lo que digas tú, que te enamores más rápido. Somos menos Pero no así impulsivos. los hombres, ¿eh? Yo creo que es un tema de mujeres, fíjate. Los hombres, Es que el hombre estar solo le cuesta más. claro, necesitan más intendencia. Sí. Nosotras vivimos muy bien solas. O sea, ella no busca a nadie, a mí no me importaría que apareciera, tampoco es que le busque, pero si aparece, bienvenido sea. Damos un parte aquí a los señores del Carrefour que colocan botes arriba y que necesitamos bajar de vez en cuando uno. Soy bajita, Son necesito un soles, hombre alto. rubita, monísima. Aquí hay un buen partido. Me baje el colacao de ahí arriba, por favor, que no llego. Bueno, como aquello que salió, que se puso de moda en redes, de ir con una piña en el carro de la compra. Claro. Y la Ay, gente ligaba, me lo porque este es perdí. muy buen sitio para ligar. Me lo perdí. Pues, ¿te pusiste la piña? No, me lo Vaya, por perdí. Dios, tía, no te metes en plataforma, no coges Sí, piñas, sí, lo vas claro. al Mercadona. ¿A qué Claro. hora era al Mercadona? A las ¿Había que 9. ir? A las 9. A una hora determinada había que ir al Mercadona para ligar. Ah, ¿con la piña? ¿Era una hora? Pues no sé si era una piña, pero había que ir al Mercadona con la Sí, piña. sí, efectivamente. Y además creo que puesta al revés, para que los compradores de piña no fueran. Había que ponerla. ¿Te creo que imaginas? era algo así. ¿Te imaginas? Pero Sonsoles, es verdad que Soy poco activa. no, sí, no estás poniendo nada de tu parte. Nada. Ya te digo. Bueno, ya es que estamos en redes, cuéntanos un poco en tus redes cómo hablamos de todo esto de los 60 y dónde te colocas tú, y bueno, y tú, María José, en el tema del sexo, de la sexualidad, de vivirla, de los tabús que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos muchos y de hecho, mira, hicimos un podcast precisamente sobre sexo con una sexóloga maravillosa que se llama Ana Sierra, que os la recomiendo totalmente, que también está en redes y no sabes todo lo que aprendimos. Pero, o sea, parece mentira, macho, con 65 años que tengo, ¿no? Que esté aprendiendo yo ahora cómo Nunca es es un tarde. clítoris. Cómo es un clítoris por dentro, por Dios, que por fuera todavía hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Pero cómo es un clítoris por dentro, es que no sabes lo divertido que fue, ¿verdad? Además nos trajo uno de como de Bueno, goma. que nos enseñó uno, nos dijo qué es y no teníamos ni idea, pero ni idea. ¿Cómo es posible? A mí eso me sorprendió. Pero fíjate, una de las cosas que me llamó la atención de su charla es que toda la vida hemos pensado que el clítoris era un pene atrofiado. Sí, eso es lo que cuentan. Efectivamente, te has Pues querido no. saber. Nosotros íbamos para hombres, pero nos atrofiamos por el camino y nos tuvimos que quedar No, de que tampoco mujeres. pienso que fuéramos para Bueno, hombres. pues es que resulta que es al revés, que el pene es un clítoris desarrollado. ¿A qué es? Anda, Le da la a vuelta que a la te hemos historia, ¿a dejado que no te lo muerta? esperabas? No. Pues biológicamente eso es así. Claro, a mí me O sea, que resulta- las perfectas somos nosotros Ya y te ellos digo. son degenerados. Efectivamente. Les ha salido un pene. Efectivamente. Qué que se- lástima. que se salió de su sitio y aquello siguió. Y creció y creció y creció. Bueno, a unos más que otros. Eso sí que nos deja bien colocaditas, ¿eh? Sí. Entonces, efectivamente, hablamos muy libremente y de hecho, por ejemplo, en ese podcast yo creo que tuvo poco éxito por la de veces que mencionamos la palabra sexo, que vais a tener que mutear, porque No pienso. las redes no les gusta mucho. No. Pues sexo a tope. ¿O no? Ahí está. Pero sí, aprendimos un montón de cosas. O sea, que es que nunca se deja de aprender. Y luego yo recuerdo, por ejemplo, como con 40 y muchos, casi 50, ¿os acordáis cuando había los tupper sex? Sí. Por favor, que eran divertidísimos. Bueno, sigue habiendo, ¿eh? Sí. Sí. Hace mucho que no me invitan, pero bueno. A ver, invitando a un tupper sex también, que le apetece verlos Pero ahora. fui a uno divertidísimo que cuando salí me dolían las mandíbulas de lo que me había reído. Donde, bueno, la mitad de las mujeres que estaban felizmente casadas no tenían ni idea de un montón de cosas, de aparatajos y de tal que se utilizaban para provocarte la satisfacción, placer, claro. ¿no? Y entonces, bueno, fue divertidísimo, pero entre otras cosas aprendimos, pues yo qué sé, lo que era bueno, le llamaban Mr. Big, ¿no? ¿Qué Que era es un Mr. Bean? Big, Big. ¿Qué es? el cojo pene. Recojo el pene. No, el cojo pene de grande, o sea, era O sea, una Mr. Big cosa... del señor grande. Ah, que era inmenso. Qué inmenso. Era descomunal. Entonces yo según lo veía me cruzaba de piernas, era como, qué dolor.
No, a mí no, a mí no. ¡Qué dolor! Oye, pues se lo llevaron varias. Te lo juro. ¿Y tú qué compraste? Yo compré pequeñitos, muy monos. Y me acuerdo que compré uno que era como un pintalabios, entonces lo podías llevar en el bolso. No me digas que no era ¿Pero genial. así de ese tamaño tan pequeño? Sí, pero vibraba. Ah, es que Claro, Lo de la para el vibración. clítoris. Esto todavía no habían salido los Satisfyer, claro. Claro. Pero este chisme me dio su aquel, ¿eh? Sí, me dio su aquel. Claro. Aunque a mí en una charla que tuvimos de estas sexuales también, me dijeron, que os voy a desmentir también por lo que decías tú del Mr. Bean, que lo importante no es lo grande, No. que solamente son los 10 o 15 centímetros, o sea, más del principio, y que el resto no vale. Yo prefiero un juguetón a uno grande. Aluciné. Pero dicen que lo más importante es eso. Me lo creo. ¿Y no dependerá de la receptora? Porque tampoco la persona que lo recibe tiene el mismo tamaño. Bueno, por el mismo, favor, o sea, ¿cómo son la serie de Sexo en Nueva York? ¿Cómo se llamaba? ¿Amanda? No, Sí, Amanda es la total. No, la sí. otra. No, la... ¿Cuál? la rubia. La Catrol, ¿cómo se llama? Carrie. No, la rubia grandota. La que no ha salido en las. La que no salió en me la acuerdo. última. Samantha. Samantha, Samantha. por favor, que tiene, es que yo recuerdo 2 episodios, uno con un micropene, que era como, ¿ya? Y otro con uno que cada vez que le veía casi salía le muere, casi le corriendo, mata. porque era como ni se me acerque. Le acaba dejando y dices, pues ni tanto ni tan calvo, con uno juguetón va que chuta. Sí, me imagino que es lo que ha dicho un poco María José, que cada una tenemos unas medidas Claro. y unas sensaciones diferentes. Pero a mí me alucina que la gente, o sea, que en un tupper sex se venda algo que su principal característica es que es enorme. Y se lo lleven todas. Y que se lo lleven muchas. A mí me alarma entonces esto. Pues yo además Digo, pensé, ¿y eso- dónde lo guardo? En la Samsonite que tengo en Me lo van a casa. pillar los niños. ¿Qué opinan vuestros hijos de esta experiencia nueva que habéis creado en vuestra vida? Los míos están encantados. Sí, ahora son nuestros mayores críticos, Sí. ¿eh? ¿Os piden consejos? No. ¿O Nos- le nos pedís regañan. consejos y pedís consejos vosotros? Bueno, sí, bueno, claramente, porque en este mundo de todo lo digital, ellos son nativos, nosotras somos bastante bilingües, pero no a ese nivel, con lo cual nos pueden asesorar bastante. Pero igual que a nosotros nos pasó que pedir consejos a nuestras madres o nuestros padres, que las queremos y las valoramos mucho, pero nos parecía, hasta que fuimos más mayores. No hubo, ¿no? Los papás en esa época no te daban consejos sexuales. No, para nada, las para madres, nada. las madres eran las que estaban allí. Pero nosotras como que le dábamos menos valor porque nos parecía que no estaban en el nuevo mundo, porque no habían tenido una vida parecida a la nuestra, no se habían tenido que enfrentar a los mismos problemas. Luego con el tiempo nos dimos cuenta de lo valiosísima que es su sabiduría, pero nos costó verlo. De jóvenes nosotras no valorábamos tanto eso. Bueno, pues yo creo que con nuestros hijos pasa ahora, que ellos están viviendo en un mundo donde ellos se sienten más seguros Mucho y a más nosotros libres. nos ven más anticuadas, o sea, no... Viejunas. Sí, no somos, y eso que nos apoyan totalmente y les parece genial que estemos viviendo esta etapa de la vida con tanta ilusión, emprendiendo, sin ponernos límites, porque mira, no hemos conseguido vender la serie en España, oye, que seguimos intentando, hablo a no sé qué cámara, Allí, a ver, aquí. si alguien quiere una serie Productores. genial, que se ponga en contacto con nosotros porque la tenemos. Bueno, como no lo hemos conseguido, ¿qué hemos hecho? Espera, que me has hecho dudar. Pregunta del millón. En la época vuestra de los 20, bueno, cuando empezasteis la sexualidad, a la que vivís ahora, ¿era fingida? O sea, ¿teníais que fingir? ¿El protagonista era el hombre, que es lo que nos vendían? ¿Vosotras teníais la posibilidad de quiero esto, hazme esto? No, pero es que éramos muy ignorantes. yo Sí, creo. sí, efectivamente. Es que yo con 20 años, nosotros veníamos de una educación muy limitada en ese, que yo no sé si ahora nos hemos pasado, pero están los niños de 9 años viendo porno, pero vamos, nosotros venimos de un mundo donde prácticamente era tabú. O sea, te casabas ya y te quedabas quietecita y a ver lo que hacía él. Bueno, no, porque luego él venía de una cosa bastante parecida, con lo cual en realidad ibas evolucionando Aprendías juntos. juntos. Vale. Pero era- había respeto, había... Sí. Vale. Mucho. Como decía que esa época era más bien machista
y aquí el que tenía que disfrutar más era el hombre. A mí me Yo llama no la lo atención creo. si la No, mujer no en fue esa mi época caso. disfrutaba o habéis ido cambiando y disfrutáis más ahora. No fue mi caso, pero yo siempre digo que de mi matrimonio lo único que salvaría era el sexo. Bueno, y mis 3 hijos, por Dios. Por supuesto, eso estaba clarísimo. Que yo perdí un cocinero, no un marido, porque cocinaba fenomenal y la cama siempre funcionó. Todo lo demás no, porque por eso nos separamos, ¿no? Pero no, yo creo que aprendías juntos. No, yo no tengo la sensación ni de haber cedido, ni de haber disimulado. No, yo O sea, que también vosotros creo no que habéis fingido nunca. No. No, yo creo que no. Ahora, también te digo, yo con mi segunda pareja... que Pero éramos empecé a los menos 40, sexuales, quizá. Yo creo que, y además es que te pillaba la edad, cuando los niños es pequeño, lo que vives es permanentemente cansada. Sí. O sea, es que es una época... Y para ellos. Entonces, yo creo que ahí es como que si algo sufre, no en todos los casos, pero por ejemplo en el mío fue eso. Pero sin embargo, a los 40, con mi segunda pareja, fue como un despertar sexual bestial. Claro, estabas ya más hecha. Claro, claro. Entonces, a mí ¿Y habéis me podido hablar con vuestros hijos a nivel sexual de temas de... Me refiero... No les gusta mucho. No. A los míos no, que son varones. No les gusta mucho. Vale, pero O sea, lo yo me refería un hablamos, poco a... pero- Os habéis sentado y habéis dicho, mira, esto se vive así, tener cuidado con esto, cosas que no han hecho con nosotros. Sí. ¿Eso sí lo habéis hecho? Yo sí. Bueno, quizá un poco más de lo que lo hicimos conmigo, pero tampoco, vamos, yo la primera vez que mi hija fue al ginecólogo, pues fue a mi ginecóloga. O sea, que nosotros tuvimos como otra aproximación al tema con nuestros hijos, pero tampoco tengo con ellos la charla que tengo con Sonsoles o con nuestras amigas. Yo creo que si los hombres supieran el nivel de detalle con el que nosotras nos contamos las cosas, los pobrecillos se llevarían un susto, porque entre No, no se lo amigas imaginan. no se imaginan. ¿Tú crees que entre ellos hacen lo mismo? Yo creo que no. No. ¿No se suman una más una más una? Yo creo que como mucho fanfarronean, pero no profundizan. Y sobre todo porque nada cuentan con ese detalle. Nosotros contamos todo con mucho detalle. Esto ¿Cómo qué? también. ¿Cómo qué? No, en general, cuando tú cuentas una cosa es que cuentas. Y yo que sé, da igual, es que fui de compras y primero fue este sitio y lo que viste y lo que no sé cuántos y cuándo, y lo desagradable que fue la empleada que no sé cuánto. O sea, lo cuentas todo con un detalle bestial. Bueno, pues una cita también. Y ellos no cuentan nunca, vamos, tú ves a dos, sale ella con las amigas y él con los amigos y vuelves, ¿qué tal? ¿Qué te ha contado? Nada, ¿de qué habéis hablado? ¿Que habéis estado 2 horas? De fútbol. Efectivamente. Claro. Y claro, nosotras nos hemos Y me desnudado al rasco alma. y cojo una cerveza y ponme otra. Perdonadme, chicos, pero es que... Y yo no sé si eso está cambiando en las nuevas generaciones, pero desde luego los hombres de nuestra generación eran muy así porque también fueron educados... Bueno, en ellos que- son más de acción y nosotras somos más de palabra. O sea, yo creo que eso va también en el género. ¿Habéis tenido un mal revolcón? Sí. Sí. Yo sí, ¿Se supongo. puede contar? Por el bien de... Es que como no ha habido... No ponemos nombres. Ya, pero como no ha habido mucho... Vaya, por Dios, para dar por aludido. Si hubiera habido 12 o 13, pues a lo mejor se diluye, pero como ha habido poco... Qué lástima. ¿Y tú, Qué María José? lástima. Es que te digo que yo he tenido 2 parejas en toda mi vida. Entonces, y era un sexo muy metido enmarcado en una relación. Entonces, ahí hablar de un mal revolcón, es raro. A lo mejor hay un día que... No, estás pero es con divertido unas ganas. hablarlo porque también Sí, podemos ayudar a gente a decir, oye, que si te pasa esto, ya, pero no pasa nada. A mí en mitad de Te un beso se ríes. me quedó dormido, En mitad... no. te lo ¿De juro. verdad? Y dije, Entonces Sonso... no se lo estaba pasando bien. No, dije, Sonso, acabas de perder todo tu sex appeal. Que se te quede un ¿Pero tío había dormido bebido o mientras algo? te daba un beso, no tengo ni idea. Pero desde luego me levanté y me fui. Fue como, hasta aquí hemos llegado. ¿Y al día siguiente se acordaba o no? Ya se lo recordé yo. De la próxima vez que te quedes dormido, bonito mío, no me vuelves a ver.
Pero sí es verdad que yo recuerdo alguna vez, cuando estábamos casadas, cuando éramos más jóvenes, de hablarnos con esta franqueza de no sé qué, de pues ayer hubo juerga. Digo, pues nosotros también, pero yo estaba un poco como, azul, voy a pintar el techo de azul, porque no estaba nada metida en lo que tenía que estar metida. O sea que sí, efectivamente, sí que... Pero yo creo que era eso, que es que era una época donde estabas muy cansada, trabajabas, los niños, tus padres, no sé qué, es que llegabas a casa derrotada. Yo además estudiaba, es que yo, de verdad, os lo he dicho antes, pero es cierto, o sea, me he pasado toda la vida de Superwoman cuando mi espíritu era de jubilada, pero es que no me he dado cuenta hasta que no me he jubilado, pero si yo lo que quería era ser jubilada. Pues no, he sido toda la vida Superwoman. Entonces, claro, eso al final te quita un montón de energía, te quita un montón de tiempo, te quita un montón de ganas. Una pena. Hubiera venido bien, ¿no? Un revolconcillo de esos de una noche. Sí. Porque además te despejaría, Sí, seguro. sí, y al día siguiente tienes una sonrisa en la cara. Porque la sonrisa nos dura 24 horas. Yo no estoy tan segura de que yo valorara ese tipo de experiencia. Yo las amigas que tengo que sí que están en plataformas, tengo un grupo de viudas y varias de ellas se han metido en plataformas para tener básicamente rollos de una noche. Un poco más estables porque con el mismo, a lo mejor si la cosa funciona, repiten y lo encuentro muy vacío. Yo no sé si eso es lo que yo buscaría en este momento de la vida. Que a ellas les va bien, claro. Mientras les vaya bien, fenomenal. Yo no estoy juzgándolo. Digo, que eso a lo mejor no funciona. Bueno, para que no todo va el mundo. contigo, que no es tu forma de... O sea, que no es necesario tampoco el tener una vida sexual activa permanentemente es necesario ni para tu felicidad, ni para tu estabilidad, ni para nada. Cada uno. Bueno, pero lo importante es hacer lo que a ti te apetezca. Yo quiero dejar claro que Sexigenarias no es solo sexo, es sentirte que todavía eres sexy. Es sentirte que a pesar de tener ya a partir de los 60 años, sigues siendo una mujer atractiva, sigues siendo una mujer guapa y que aunque hayas dejado los tacones, porque esa es una de las cosas que nos quitamos enseguida a partir de los 60, es como, qué pereza, pero te sigues pintando el ojo, sigues yendo a tu peluquería, tiñéndote tus canas, ¿sabes? O sea, y si no te las tiñes también, pero te sientes empoderada y te sientes guapa y te sientes sexy. Pero no sexy solo desde el punto de vista sexual, sino sexy desde el punto de vista personal, ¿no? Es como desde el punto de vista vital. Vital. Es como que te sientes viva. Y ese sentirse viva, que es estupendo para el sexo y para todo, pero es que es bueno para la comida. Y mira, ese queso tiene una pinta. Pues ahora si queréis le dais un tiento. Ahora sí empezamos con el queso y el vino, que nos ha puesto aquí Delia. O sea, es que la sexualidad, una cosa que nos dijo Ana, la sexualidad está en el sexo y está en todas partes. Tú puedes vivir tu vida como buscando las sensaciones y disfrutando de las cosas. Y lo puedes hacer con pareja, lo puedes hacer sola, lo puedes hacer en la cama y lo puedes hacer, pues eso, disfrutando de una charla como la que estamos teniendo ahora. O sea, eso para nosotras, eso es Sexigenarias. Me gusta. ¿Verdad? Sí. ¿Qué le diríais a una persona que está en este momento de separación, de incluso de una enfermedad, o que no se encuentran, porque como decís, hay un vértigo detrás, que está pasando en estos momentos por un proceso parecido a entrar a los 60 o 70, me da lo mismo, o incluso los 50, también me valen, y que no saben salir o no saben cómo enfrentarse a esto? Pues mira, a mí siempre me han gustado mis cumpleaños, siempre me ha gustado cumplir años, nunca he ocultado mi edad, porque me salía así, ¿no? Pero justo cuando iba a cumplir 50 me dio un yuyu de, Dios mío, he llegado como a mi cima, ¿no? Al clímax, estoy en lo alto de la montaña. A partir de ahora ya todo es cuesta abajo la piel, cuesta abajo el cuerpo, cuesta abajo el pecho, cuesta abajo todo, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana, que ya te digo que tiene 10 años menos que yo, me dijo, pues coge un trineo y disfruta de la bajada. A mí que me gusta mucho la nieve. Qué bonito, eso me encanta. Y dije, pues ese va a ser el secreto, ¿no? Y pasé un cumpleaños, que además me hicieron una fiesta sorpresa a mi familia, por eso, porque yo no quería celebrarlo, y fue una de las fiestas más bonitas que he tenido. Por eso, porque pensé, pero qué tontería, ¿cómo que estoy en la cima
y a partir de ahora ya todo es cuesta abajo. Pues ¿sabes qué te digo? Que cuesta abajo se disfruta un montón. Así que cogí el trineo y aquí estoy trineando como una loca, cuesta abajo, pero como una loca y sin freno. Y anda que no te quedaba por vivir. ¿Y tú, mi niña? 50 años. Pues yo ¿Qué les le dirías? diría que traten de disfrutar de lo que la vida les regala en ese momento. Porque hay cosas que se han perdido. Yo, por ejemplo, que sufrí, bueno, primero una separación y luego, sobre todo, una muerte, que es una cosa muy traumática, y me costó salir de ello. Y, claro, reveses en la vida todos nos vamos a llevar. Pero una cosa que me di cuenta y que lo llevo, o sea, lo practico cada día es verdad que hay una vida que yo solamente podía haber vivido con Dino, o que yo solamente había podido vivir casada, o que solamente puedes vivir cuando trabajas, o cuando... Es verdad, eso es verdad. Bueno, pues hay otra vida que solo puedes vivir porque eso ha terminado. Hay otra vida, o sea, Sexigenarias no existiría posiblemente si Dino no hubiera muerto y si Sonsoles no hubiera tenido cáncer, porque nosotras no nos hubiéramos juntado. Y sin embargo, qué alegrías, qué retos, qué estimulante está siendo esta etapa, precisamente por las pérdidas que hemos nacido. Todas las cosas que te pasan te llevan hasta este momento. Pues no reniegues de ellas, porque todo lo que te ha traído hasta aquí es valioso. Pero lo que tiene que hacer es darte impulso para seguir, porque es verdad que anda que hay no un nos después, queda. hay un mañana. No te quedes en este momento dramático de tu vida, que los vas a tener siempre, porque la vida no es un camino de rosas. Pero hay luz al final del túnel, siempre hay luz al final del túnel. Yo creo que ese sería el mejor consejo. ¿Cambiarías algo de lo que viviste de los 40 ahora? ¿O le dirías algo a tu yo del 40 ahora? Uf, qué buena pregunta. Es que yo hago unas preguntas increíbles. También te digo una cosa, Delia, para mí la mejor década de mi vida, sin duda, fue la de los 40. Y sin embargo me separé, también tuve un hijo, bueno, me volví a enamorar, trabajé, triunfé, yo creo, en el trabajo. Para mí fue una década maravillosa, pero si le tuviera que recomendar algo a Sonsoles de los 40, sería, no sabes todo lo que te queda, niña. Te queda tanto, te lo vas a pasar tan bien, que disfrútalo. Pero es verdad que fue muy buena década. O sea, me dices a la de mis 30 y te digo... Bueno, vale, cambio la pregunta, nos vamos a los 30. ¿Qué le dirías a las Sonsoles de los 30? Hay luz al final Con del lo túnel. que sabes, perfecto. Hay luz al final del túnel. ¿Y tú? Que disfruten de lo que haya y que lo vivan, que no hay ni mejor momento que el de ahora. O sea, el momento actual, que donde estés, es el mejor posible. Y disfrútalo. Jolín, qué mensaje más bonito nos habéis dejado. Gracias por haber estado aquí con nosotras hoy, por darnos la oportunidad de entender que a medida que vayamos cumpliendo años no es una angustia, no es, como tú has dicho, un sentimiento de nervios, sino que es una nueva etapa, un nuevo comienzo y que, ya sabéis, coger el trineo que vamos cuesta abajo y sin freno. Muchísimas gracias, chicas. A ti, Delia. Y Gracias. os esperamos en el próximo podcast. Soy Delia Sanz y podéis suscribir aquí abajo. Pues hasta aquí el podcast de Bendita Madurez, en el que estuvimos invitadas las Sexigenarias. No sé qué tal os ha parecido. ¿Y qué te ha parecido a ti? Bueno, pues pasamos muy bien haciéndolo, porque la verdad es que fue divertido, pero no sé si hablamos demasiado de sexo. Sí, yo creo que ella, quizá porque da un poco, invita a la confusión nuestro nombre de Sexigenarias, a lo mejor esperaba que fuera un podcast más centrado en el tema sexual, y para nosotros Sexigenarias no tiene que ver con el sexo. Nada que ver, vamos, nada. Como decía precisamente en el podcast que hicimos de sexo, la sexóloga Ana Sierra, el sexo está en todos lados. Pero cuando nosotros decimos sexigenarias, nos referimos más a empoderadas, a que todavía nos sentimos guapas, con ganas de pintarnos, de maquillarnos, incluso de usar tacones, aunque justo nosotras dos no somos de tacones. Pero en ese sentido sexys, no tanto en el sentido de sexual.
Claro, porque además es que nosotras hemos sido bastante sinceras con ese tema, que es que somos posiblemente de las personas de nuestra generación Las más sosas. Sí, efectivamente, porque hemos tenido muy poca experiencia en ese terreno a lo largo de nuestra vida, pero nosotros tampoco queríamos darle la misma importancia que le estaba dando, y a mí es lo único que me sonó un poco, o sea, que me chirrió un poco de la conversación. Pero bueno, yo espero que fuéramos capaces de transmitirlo, y como experiencia fue muy divertida. Sí, fue muy divertida y hubo algunas anécdotas súper graciosas, como la de azul. Voy a pintar el pecho de azul. Es verdad que es una época muy estresante con 30 años, ¿no? Con niños, el trabajo, el marido, tal. Y llegas por la noche y dices, me apetece, si no digo que no, pero azul, voy a pintar sí, el pecho de azul. A veces falta un poco de concentración, pero yo creo que no es tan representativo, porque nosotras, es verdad que tuvimos unas vidas bastante paralelas y empezamos muy de jóvenes, con lo cual era cero experiencia en ese terreno, pero también fue muy bonito porque nosotros aprendimos juntos, crecimos juntos, y entonces yo creo que todo eso lo hizo como una cosa pues especialmente tierna, divertida, como con mucha complicidad, que yo creo que eso no lo tiene tanto la gente que empieza pues un poco más a lo bueno, bruto. Y sobre todo que tienen más relaciones, ¿no? Como nosotras, que fuimos un poco sosas. En cualquier caso, nos lo pasamos fenomenal y nos ha servido para ir practicando para cuando nos lleven al hormiguero. Sí, así que estamos muy agradecidas a Delia por invitarnos, y también os estamos muy agradecidos a vosotros por seguirnos en este canal. Así que nos vemos pronto en un nuevo episodio de Sexigenarias.